Muy buenos días. Hoy nos corresponde hablar de las anemias intracorpusculares por deficiencias enzimáticas. Pero antes vamos a hacer una breve revisión de las vías enzimáticas en los eritrocitos. Las funciones principales del eritrocito son transporte e intercambio de gases y estas no necesitan de intercambio de energía, se hacen solamente por la concentración de gases. Pero sí hay otros procesos que necesitan que se produzca energía, procesos que son vitales para el eritrocito. La fuente preferida para obtener energía en el eritrocito es la glucosa, pero puede metabolizar también otros azúcares como fructosa y manosa. Los eritrocitos pueden además captar adenosintrifosfato del medio externo a través de la membrana y esto facilita la obtención de energía porque reciben un enlace cargado de energía ya hecho, no tienen que hacerlo. Los eritrocitos no cuentan con reservas de glucosa en su interior, por eso la glucosa y otros azúcares se incorporan directamente desde el plasma a través de la membrana, pero se incorporan con facilidad, no necesitan insulina ni nada. Tienen unos transportadores de glucosa muy efectivos y la pasan con gran facilidad hacia el interior. Es transporte facilitado, la vía que utilizan ellos. Una vez dentro del eritrocito, la glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato y encaminada hacia las vías metabólicas anaerobias. La principal de ellas es la vía Ender-Meyerhof, que es la principal productora de ATP y de NAD-fosfato en el eritrocito. Recuerden que también la glucosa 6-fosfato es la vía de metabolismo, esa vía por la cual se metaboliza la glucosa en el ciclo de Krebs, pero el eritrocito no tiene ciclo de Krebs. Esta vía cataboliza alrededor del 90% de la glucosa que se utiliza en el eritrocito. Y aunque la producción de ATP es baja, apenas de 2 moles por cada mol de glucosa, esto en condiciones normales es suficiente, alcanza para las necesidades metabólicas de los eritrocitos. Hay un cortocircuito en esta vía, en la vía de Ender-Meyerhof, y este cortocircuito produce NAT y el NAT es esencial para el funcionamiento de la reductasa de metahemoglobina, que es una enzima que es la que mantiene el hierro en estado reducido. Si no fuera por esta enzima, el hierro de la hemoglobina pasaba a estado oxidado con facilidad y el hierro oxidado no transporta oxígeno, se bloquea el transporte de oxígeno. Y esta reductasa es muy importante para evitar esta reacción. La fuente para que esta reductasa se active y actúe es la presencia de NAT que ha sido sintetizado por el cortocircuito de la vía de Ender-Meyerhof. También se produce el glutatión reducido. El glutatión es muy importante para reducir agentes oxidantes que se producen se producen dentro de la célula durante el metabolismo. Tan es así que se ha hablado que el glutatión se le ha dado una importancia, hay suplementos dietéticos para glutatión que en definitiva no hacen falta porque el glutatión que se necesitamos lo produce el cuerpo con una alimentación balanceada y normal. Esto es importante. Los agentes oxidantes dañan a los eritrocitos. Y los agentes oxidantes se producen normalmente en el metabolismo del eritrocito y de cualquier célula. ¿Por qué ellos dañan al eritrocito? Porque ellos
actúan modificando enzimas y otras proteínas que el eritrocito no puede renovar. Recuerden que el eritrocito sale de la médula ósea con lo que va a utilizar. Lo que pierde, lo perdió. Y estos agentes oxidantes se combinan con enzimas y proteínas y las inactivan, hacen que pierdan su función. Entonces el eritrocito ya funciona mal por estos agentes oxidantes. Por eso es muy importante que el eritrocito cuente con sistemas antioxidantes muy bien establecidos. Y el glutatión es el sistema antioxidante posiblemente el más importante de cualquier célula eucariota. El eritrocito así aleja un poquito el envejecimiento. De lo contrario, envejece antes de tiempo y es destruido antes de tiempo. Por eso es importante el glutatión y por eso es importante una dieta rica en elementos que puedan facilitar la formación del glutatión. Y esta dieta son frutos, verduras y cereales. A medida que los eritrocitos envejecen, disminuye la utilización de la glucosa y la producción de ATP, ya aquí hay menos energía. Esto reduce la deformabilidad de la membrana, que uno de los aspectos importantes de la energía producida en el eritrocito es mantener la membrana flexible. Bueno, pues ya cuando el eritrocito envejece es un poquito más difícil lograr eso. Por la reducción de los niveles de ATP también aumenta la cantidad de sodio dentro de la célula, disminuye el nivel de potasio y disminuyen también los lípidos de membrana. Todo esto que hace acorta la vida media de los eritrocitos porque facilita su hemólisis por los macrófagos. Esto es fisiológico y esta es una de las consecuencias del envejecimiento celular en el eritrocito, disminución de la producción de ATP y como consecuencia aumento del sodio dentro de la célula, disminución de potasio, disminución de los lípidos de membrana y disminución de la formación de agentes antioxidantes. Las anemias hemolíticas por defectos enzimáticos constituyen un grupo heterogéneo, es decir, hay muchas anemias hemolíticas por defectos enzimáticos, donde según la enzima en déficit pueden presentar diferentes mecanismos de producción de la hemólisis. No estamos hablando de un grupo único, no es las anemias hemolíticas por defectos enzimáticos, no es una anemia hemolítica por defectos enzimáticos, son muchas, pero ellas tienen mecanismos diferentes, pero tienen un resultado común, que es la destrucción del eritrocito. Pueden producirse por deficiencia o disminución de enzimas, deficiencia y disminución de antioxidantes, alteración de la activación o inhibición de la activación también de los sistemas enzimáticos, disminución de la estabilidad de los sistemas enzimáticos o por disminución de actividades específicas. O sea, tienen muchos mecanismos para producirse. El diagnóstico específico de cada deficiencia es difícil, es costoso y es poco confiable. Por eso, por lo general, no se hace un diagnóstico preciso cuál es el mecanismo, cuál es el tipo, sino que se considera como un grupo heterogéneo, pero grupo al fin. Son, con excepciones, anemias normocíticas y normocrómicas. Y el defecto más frecuente es la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, 6-GPD, que afecta aproximadamente 400 millones de personas en el mundo. 400 millones de personas en el mundo sufren de este defecto. Es hereditaria. O sea, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es hereditario. Se piensa que surgió como respuesta a la infección por paludismo, ya que estos eritrocitos con esta deficiencia son más resistentes al parásito. Miren lo que ha hecho el paludismo con la hematología, con las anemias, ¿eh? Ha facilitado la aparición de una serie de anemias increíbles, increíbles. Por eso, generalmente las personas que viven en el cinturón de paludismo del mundo, que es la parte mediterránea, sur de Europa, en la India, países árabes, zonas de África, esas personas sufren más de enfermedades hemolíticas por hemoglobinopatías y enfermedades hemolíticas por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, actúa en el paso inicial del cortocircuito metabólico que convierte el NAD en NAD-fosfato. Esto es importante porque el NAD-fosfato es muy necesario para sintetizar glutatión. En la deficiencia de esta enzima dificulta la síntesis de glutatión y el glutatión, como ya dijimos, es posiblemente el agente reductor más importante dentro de la célula. Y esto, este glutatión, tiene como función evitar o prevenir la lesión celular por estrés oxidativo, evitar o prevenir la oxidación del sistema enzimático, porque él lo que hace es actuar reduciendo los agentes oxidantes. Un déficit de glutatión hace que estas personas, estos eritrocitos, no estén debidamente protegidos en caso de estrés oxidativo. Y por eso desarrollan una hemólisis aguda cuando son sometidos a estrés oxidativo. Normalmente ellos no tienen grandes problemas, pero si son sometidos a un estrés oxidativo, aparece una hemólisis.
Se han descrito cientos de variantes de esta enzima. La variante más común asociada a hemólisis es la más frecuente en África y por tanto en afrodescendientes, personas que originalmente tenían sus ancestros en África, pero que bueno, están en diferentes partes del mundo. Es el 10% de todos los pacientes con esta deficiencia son afrodescendientes. La segunda variante relacionada con hemólisis es más frecuente en el Mediterráneo, la India y el sudeste asiático. Fíjense que todas ellas están relacionadas con el cinturón de paludismo, o sea, áreas endémicas de paludismo. El gen que codifica la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se localiza en el cromosoma X y esto explica que es más frecuente en hombres. ¿Por qué? La mujer tiene dos cromosomas X. Uno de ellos tiene el defecto genético, el otro no lo tiene. Bueno, pues siempre se sintetiza una cantidad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que podrá ser poca, menos que la habitual, pero sí existe. Cuando el hombre que tiene un solo cromosoma X tiene el defecto genético, pues entonces la enfermedad está presente. Se han descrito 5 clases de la enfermedad, 5 clases de deficiencia en dependencia de la gravedad clínica. La clase 1 es la más grave y la hemólisis aparece sin que existan factores predisponentes que se puedan diagnosticar. En la 2, la hemólisis es intermitente, pero la deficiencia es grave también. En la clase 3, la hemólisis aparece en relación con estrés oxidativo. En las clases 4 y 5, pues el paciente tiene un poco de hemólisis, pero es asintomática, no tiene grandes problemas. Las clases 2 y 3 son más del 90% de todos los casos, o sea, las relacionadas con estrés oxidativo. La manifestación clínica típica es la crisis hemolítica en relación con exposición a estrés oxidativo o a fármacos tóxicos que incluyen la naftalina en bolitas. La colocamos dentro del closet para evitar los insectos y la persona después, como huele la naftalina puede precipitar una crisis hemolítica en estos pacientes, en esta persona. Los síntomas son, los síntomas de presentación son irritabilidad, fiebre, náusea, dolor abdominal y diarreas. Recuerden, evolucionar por crisis, esa es la forma de aparecer la crisis. Y en las 48 horas siguientes a la aparición de estos síntomas, la hemólisis. La hemólisis que va acompañada por lo general de hepatoesplenomegalia, porque ahí es donde se van a metabolizar, se van a recoger los restos de eritrocitos destruidos y van a ser metabolizados. Los fármacos que pueden causar hemólisis se exponen a continuación. Es una lista larga, ¿eh? Vamos a ponerla ahí. La anemia es normocítica y normocrómica, con elevación del conteo de reticulocitos y con la presencia de anisocitosis, an, sin, iso, igual, cito, célula. No tiene muchas células que son diferentes a las otras, ya sea por tamaño o por forma. Pueden aparecer otras alteraciones como poiquilocitosis, que ya nos está hablando de diferencias en cuanto a las formas, que son eritrocitos con diferentes formas. Puede presentar cuerpos de Heinz, que son unos cuerpos que se ven dentro del eritrocito. Son pequeñas esferas de hemoglobina precipitadas en el citoplasma, hemoglobina que por los factores estos oxidantes se precipitó y entonces forma como unas pequeñas bolitas dentro del citoplasma. Esto necesita una coloración especial. Puede haber aumento de hemoglobina libre en plasma y puede haber aumento de hemoglobina libre en la orina también. Existen muchos otros efectos enzimáticos que pueden causar hemólisis, pero solo vamos a hablar muy brevemente de la deficiencia de piruvato quinasa, que es el segundo defecto más frecuente en el mundo. La piruvato quinasa cataliza la reacción que convierte fosfoenol piruvato en piruvato con producción de ATP. Esto es en la vía metabólica de la glucosa que ya hablamos. Su deficiencia que trae como consecuencia que disminuye la producción de adenosín trifosfato, de ATP, de enlaces ricos en energía, falta de energía, deshidratación dentro del eritrocito y hemólisis. Las manifestaciones son variables desde formas asintomáticas hasta hemólisis grave. La herencia autosómica recesiva, es decir, se necesita heredarla de ambos progenitores y si se hereda de uno solo la enfermedad no se manifiesta y no tiene nada que ver con el sexo. Aparece igual en hombres que en mujeres. El diagnóstico se hace
por identificación de la enzima deficiente, que como ya dijimos es difícil, es costoso y a veces no es concluyente. Por tanto, la clínica es la que nos va a orientar más o menos. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Continuaremos con las anemias intracorpusculares por defecto de hemoglobina, pero no hoy, en el próximo programa. Hasta entonces.